Bienvenidos al episodio 22 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Aliet y hoy soy su anfitriona. Tenemos la suerte de tener hoy a nuestra amiga y compañera franciscana Kathy Teasel Nelson con nosotros. Estoy emocionada por nuestra conversación. Bienvenida, Kathy. Es genial estar aquí, Michelle. Espero poder compartir contigo. Oh, bien. Kathy tiene tres pasiones principales en su vida: la familia, el ministerio musical y todo lo franciscano. Kathy está casada, tiene dos hijas y un yerno, y el tiempo que pasa con la familia es cuando Kathy está más feliz. Ella ha estado involucrada en la música desde temprano. Enseñó música coral durante 4 años. Luego se aventuró en el ministerio de música. Cuando trabajaba para las Hermanas de San Francisco en Rochester, Minnesota, creció como mujer en la iglesia, como música y compositora. Las franciscanas de Rochester le otorgaron generosamente una beca para escribir música basada en los escritos de San Francisco y Santa Clara. La espiritualidad franciscana de Kathy se profundizó al reflexionar sobre la sabiduría de estos grandes santos y se sumergió en la comunidad franciscana. Kathy busca iluminar el amor incondicional de Dios en su música y disfruta creando música contemplativa y alegre. Los textos de sus canciones hablan de nuestro anhelo por Dios, nuestra sed de justicia, igualdad, la interconexión de todas las cosas. Recientemente creó servicios de oración para la conferencia anual de la Federación Franciscana que se llevó a cabo en mayo y junio pasados. Ella encuentra un gran gozo al ser inspirada por el Espíritu Santo, mientras crea la oración, el ritual. Y en una nota más personal, Kathy y yo nos conocemos desde principios de la década de los 80, gracias a nuestro ministerio compartido en la parroquia Saint Kevin, en el sur de Minneapolis. Ella, su esposo Duane y yo hemos compartido grandes riquezas a lo largo de los años. Cuando comencé este podcast el otoño pasado, me comuniqué con Kathy para solicitarle el uso de una parte instrumental de su canción, My One Desire, que ella accedió generosamente a hacerlo. Entonces, Kathy, vienes a nosotros con una rica historia de cómo Dios ha trabajado en tu vida. ¿Puedes contarme un poco más sobre tu viaje de fe? Claro, mientras reflexionaba sobre esta pregunta, recordé la primera vez. Bueno, en primer lugar fui criada como católica cuando era niña. Fui a escuelas católicas, pero no fue hasta que enseñé música en la Crescent, Minnesota, y fui al Newman Center en La Crosse que descubrí lo que era la Eucaristía realmente. Allí teníamos un sacerdote muy piadoso. Iba a misa todos los días, de vez en cuando, y para la homilía nos sentábamos en el suelo en círculo y hablábamos del Evangelio. Lindo, qué hermoso. Entonces se convirtió en una experiencia íntima de comunidad. Y en el futuro, en otros centros de Newman, fue igual para mí. De hecho, conocí a Duane en un Newman Center en Minneapolis y lo que encontré en el Newman Center fue que había una vivacidad y un enfoque en la justicia, la igualdad y la inclusión, que son temas que han sido muy importantes para mí, realmente toda mi vida, pero especialmente en los últimos 20 años. Entonces, diría que mi fe realmente despegó gracias a los centros Newman. Por eso les estoy muy agradecida. Y no es interesante cómo ese espíritu de hospitalidad y un sentido social de conexión e igualdad se trasladó de la casa, La Crosse, a Minneapolis. También se manifestó cuando viviste brevemente en St. Cloud. ¿Fuiste al centro de Newman? Sí, lo hice Eso pensé. y me ofrecí allí como ministra de música y las homilías del pastor fueron simplemente increíbles. Quiero decir, realmente descubrí que estaba nutrida y desafiada en los centros Newman. Vaya, gracias. Ahí es donde pertenecemos. Nuestra comunidad local aquí en St. Cloud pertenece al Centro Newman de la Universidad Estatal de St. Cloud. Sí, Maravilloso. Bueno, en medio de esto, ¿cómo han influido los franciscanos o los valores franciscanos en tu vida a lo largo de los años?
¿Cuándo los conociste? ¿Qué han significado para ti? Bueno, pasé de la enseñanza al Ministerio de Música en 1982. En ese momento estaba casada. Comencé un programa de certificación del Ministerio de Música en Saint Kitts y mi primer trabajo real fue en Saint Kevin's y allí es donde te conocí. Sí, ese fue también mi primer trabajo real. Entonces me presenté al grupo de investigación franciscano secular y tanto Dwayne como yo nos involucramos en eso y nos encantó conocer a todas esas personas maravillosas que aprendieron más sobre San Francisco y estar conectados con todos ustedes. Así que esa fue realmente mi primera exposición. Después de eso, veamos, nos mudamos a La Crosse y según la providencia trabajé allí en el centro Newman. ¿Conoces el centro Newman? Me encanta. Y conocí a la hermana Ramona Miller. Ella era la directora de educación religiosa o algo así. Y Dwayne, Ramona y yo nos hicimos amigos. Y Ramona nos presentó a la hermana Ingrid Peterson, con quien vivía en La Crosse. Y solíamos ir a su casa y orar con ellos y hablar de riquezas espirituales. Sí, sí. Oh, Dios mío. Quiero decir, cuando miro hacia atrás en eso, me doy cuenta. Ya sabes, te conocí a Ramona y conocí a Ingrid. Si alguna vez hubiera un trío de mujeres franciscanas más poderosas con quien codearse, no creo que pudiera encontrar otro. Y luego después de cierto punto, Dwayne decidió cambiar a un trabajo diferente y su trabajo estaba en Rochester y yo estaba buscando un trabajo y he aquí, después de una entrevista en algunos lugares diferentes, me entrevistaron en Assisi Heights, que por supuesto es la casa madre de los franciscanos de Rochester, aquí en Rochester, Minnesota, y nunca lo olvidaré. Después de esa entrevista tuve dos sentimientos. Estaba muerta de miedo y estaba en paz. Ahora esos me parecen contradictorios. Uno estaba en la cima, el miedo, y la paz estaba abajo, en el centro de mi ser. Y terminaría tomando ese trabajo y siendo la primera laica en ser directora de liturgia y música en la casa madre. Me encanta. A medida que pasaba el tiempo, me enamoré cada vez más de esta comunidad franciscana y conocí a algunas mujeres increíbles que me enseñaron cómo ser una mujer en la iglesia donde no siempre se reconoce los dones y la integridad de las mujeres en la iglesia. Gente como la hermana Franchon Birk, la hermana Margaret Birk, Carlan Kramer. Quiero decir la lista continua, pero esas mujeres me calaron profundamente como mujer en la iglesia y al mismo tiempo comencé a absorber realmente la espiritualidad franciscana porque estaba inmersa en ella. Sí, Y una de las cosas más importantes que sucedió durante ese tiempo, ahora que miro hacia atrás, fue que estaban lidiando con un lenguaje inclusivo para las personas y para Dios. Y yo era parte de un grupo de trabajo de lenguaje inclusivo. Y eso, en realidad, fue bastante impactante para mí. Amplió mi idea de quién podría ser Dios, la imagen de Dios, y rompió todo eso. Y en el proceso de intentar encontrar música que tuviera un lenguaje guía inclusivo, escribía diferentes editoriales sobre diferentes canciones que estábamos usando y estaban en contra de los derechos de autor. Estaba conversando con la hermana Belle Usher, quien en ese momento era la presidenta de la comunidad o ministra, como se llama ahora, y estábamos hablando de esto. Y ella me miró y dijo, bueno, tal vez solo necesitamos encontrar compositores que escriban con un lenguaje inclusivo. Dije, oh sí, sería una buena idea. Y luego ella dijo, como tú. Entonces me quedé como, vaya, está bromeando. Pero ella hablaba en serio y me invitó a llenar el formulario, la solicitud de una subvención del Fondo Franciscano para escribir música basada en las palabras
de San Francisco y Santa Clara. Y he aquí, recibí esa subvención. Nunca volví a ser la misma. No, nunca volví a ser la misma. Yo digo a menudo que esta comunidad me convirtió en una compositora franciscana. Y estudié muchos textos, leí muchos autores franciscanos, leí el libro de la hermana Ingrid sobre Clara. Por supuesto que leí algunos de los textos traducidos por Regis Armstrong del Instituto Franciscano, leí a Lia Delio, a Richard Rohr, y a través de todo eso comencé a dejar de escribir solo sobre Francisco y Clara para escribir canciones que se basaban más ampliamente en la espiritualidad franciscana. Y creo que uno de los principales valores fundamentales que ha surgido es esta idea de la conexión interna de todo. Sí, sí. Toda la gente, toda la creación tiene valor, dignidad, y dependemos unos de otros. No somos pequeñas islas, somos una enorme red de relaciones, comunidad e igualitarismo. Bueno, ahora Katy, mi experiencia contigo es que ya estabas viviendo eso en ese lugar profundo de esa paz con la que te conectaste cuando fuiste a esa entrevista en Heights. Sí, Y he sido testigo de cómo luchas para interpretar a través de la música y el texto esos asombrosos conceptos. Pero son más que conceptos, realidades realmente. Son misterios, son verdad. Y uno que en particular pensé esta mañana fue el proceso por el que pasaste para escribir una canción llamada La Trinidad de Dios. Creo que está en tu álbum. La alabanza a Dios y la profundidad y amplitud de la sabiduría encarnada en esos tal vez 6 versículos es asombroso para mí. Y lo usamos en nuestro programa de espiritualidad franciscana. Tenemos 2 sesiones que están dedicadas a la Trinidad, que tienen una dimensión tan central de las formas franciscanas de ser y ver el mundo, en esta relación con el Dios trinitario, con el Dios relacional. Realmente quiero agradecerte por eso. Me haces llorar cada vez que lo escucho, por lo que se agita dentro de mí o despierta algo interiormente que se enlaza fuerte, encapsula el conjunto. Así que quiero darte las gracias por eso. de nada, tus palabras dan una gran alegría. Eso es muy interesante, porque en la introducción que me enviaste hablas de la alegría como parte de esto. Experimento, esa es la naturaleza. Alguien que vive en la alegría de la música, la alegría de, tienes un perro nuevo aquí hace años más o menos, y la alegría del parentesco con la creación, la belleza de los jardines, la sencillez de la familia, los amigos. Eso es tan profundo. Sí, Sí, los coros, los conjuntos que has dirigido a lo largo de los años que aportan belleza al mundo. sí, bueno, realmente me gustaría hablar sobre la Trinidad del Amor, porque me recuerda a alguien muy especial para mí, y esa es la hermana Margaret Birkle, un genio. Tiene un sentido cósmico extremadamente amplio del misterio de Cristo y la creación, y Dios, el Creador, el Espíritu y Cristo. Y solíamos, lo creas o no, almorzar con frecuencia en esta pequeña sala de tazas de café que estaba justo debajo de mi oficina, y nos adentrábamos en todas estas profundas conversaciones espirituales sobre Cristo, sobre el universo. Quiero decir, realmente creo que ella fue mi mentora más de lo que se dio cuenta. Bueno, tal vez ella lo sabía, porque es tan sabia. De todos modos, dijo un día, creo que deberías escribir una canción sobre el Cristo cósmico. Y dije, oh, no sé nada de eso. Bueno, ella me dio esta carpeta. Esta carpeta de archivos contenía todas estas cosas diferentes para leer, para ayudarme a escribir esta canción. Y tuve este archivo durante 10 años y leía cosas allí. Zachary Jaycee, cosas que Margaret Birkle había escrito, escrituras que ella recomendó que leyera de Colosenses y Efesios, donde se mencionan cosas como que Cristo es todo en todos y resume todo el universo. No tengo escrituras frente a mí en este momento, pero es algo en ese sentido. Así que durante estos 10 años buscaría en esa carpeta y simplemente se me ocurrían algunas ideas o algo así. Y luego
Finalmente se me ocurrió una melodía y realmente me gustó la melodía. Sé que me aferré a eso y finalmente, un par de años antes de que la canción fuera escrita, comencé a tomarme en serio esto. Y una de las personas más influyentes fue Gia Delio, porque escribió un libro llamado Simply Bonaventure, que significa mucho sobre la Trinidad, y eso me dejó alucinada. Quiero decir, habla de Dios como la fuente de la plenitud. Esta idea de amor fluye hacia la forma de Jesús, y luego el amor entre ellos fluye como el Espíritu Santo, y son una comunidad de amor. Esto era muy diferente a pensar en Dios como un rey o un padre en un trono, y en Jesús como si fuera enviado para reparar todos nuestros errores, y el Espíritu como casi una ocurrencia tardía. Sé que realmente estudié. Había otro libro que ella también escribió sobre Cristo y la evolución cósmica o algo así. Y quiero decir, estudié. No entendí todo, pero estudié y estudié. Y luego comencé a escribir este texto lentamente y a orar sobre las escrituras. Y no puedo creer cuánto estudié para escribir esta canción. Pero al final del día, el estudio solo llegó hasta cierto punto. Y lo que me trajo al otro lado del puente fue el Espíritu Santo, la inspiración y la increíble y profunda gracia de Dios para ayudarme a escribir esto. Y me tomó mucho tiempo asimilar estas palabras y, ya sabes, lidiar con el texto y decir, no, eso no es lo que quiero decir. Quiero decir, cientos de revisiones y ediciones y muchas horas de reflexión y tipos de lucha. Pero ahora que escucho esta canción, muevo la cabeza y digo, oh, Dios mío, oh, Espíritu Santo, eres tan bueno conmigo. Y eso es todo lo que puedo decir al final del día. Espíritu Santo, eres tan bueno conmigo. Bueno, exactamente. Y la belleza del ser humano es que puedes relacionarse con las palabras que no solo te fueron regaladas a través de mucho trabajo, oración, escucha sincera, lucha, revisión, sino que también a través de esta escucha profunda, la cual debe ser un instrumento abierto, la cual es parte de los instrumentos que tocas ahora, ¿verdad? Sí, Pero tu voz también es un instrumento. Tu mente también es un instrumento. Tu cuerpo es un instrumento. Tú eres un instrumento que permite que el fluir del espíritu se exprese a través de ti. Y entonces ese misterio, ese don, no lo bloqueaste. Quiero decir, nuestras cabezas pueden bloquearnos. A veces lo sabemos, ¿verdad? A veces nuestros corazones sirven como bloques. Nos apegamos a las cosas o nos reprimimos, pero trabajamos con y hasta el punto de la libertad interior, donde simplemente estabas disponible, receptiva, para dejar que el Espíritu lo indicara, lo moviera, lo manifestara y lo expresara a través de tus manos humanas y tus habilidades que habías perfeccionado durante décadas. Para mí eso es como si fuera un proceso de parto. Es posible que las hermanas franciscanas te hayan convertido en una mujer en la iglesia, una compositora, una música pública de una manera nueva, pero tu viaje interior personal y tu viaje relacionante te ha llevado con Dios a ser ese instrumento claro que puede hacer música, que desea nacer en ese mundo y traer buenas noticias, verdad y conexión. sí, oh, de nada. De hecho, en una nota muy personal, es así de interesante. Una parte triste de mi historia es que en 1987 tuvimos un niño llamado Joy y falleció 3 meses después, en diciembre de 1987. Así que avanzando rápido, tuvimos a Mary antes que a Joy, luego a Joy y luego tuvimos a Enelí. Y cuando Enelí tenía 3 años, creo, o un poco antes de eso, comenzamos a orar sobre si queríamos o no tener otro hijo. Yo era mayor, Doan era mayor, pero pensábamos, ya sabes, solo queremos estar abiertos a esta posibilidad. Así que procedimos a hacer todo lo posible para que eso sucediera. Y después de muchos meses, casualmente a esta misma hora, fue cuando estaba llenando la solicitud del Fondo Franciscano para escribir la música. Vaya, bueno, Bueno,
Después de unos meses quedó clara al mismo tiempo que no íbamos a tener otro bebé, pero que yo iba a tener música como un parto. Y ahí lo tienes. Así que ahora he tenido muchos más hijos y al igual que un niño, nacen, les das forma, los formas y luego tienes que dejarlos ir. Y una de las partes más difíciles de ser compositor es cuando alguien más toca mi canción y no me gusta el tiempo o el estilo. O es como, no, 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 no es así. Y recuerdo ese dicho sobre, ya sabes, dar alas a los niños, que ya no puedes controlar nada. Y entonces yo no puedo controlar mis pequeñas canciones bebés o digamos mis canciones adultas. Necesitan seguir adelante y en cierto sentido tener vida propia. Pero de todos modos, si el parto es un tema poderoso para mí, de hecho, después de Clarfest volveremos atrás. Clarfest fue en 1993, esta gran celebración sobre el aniversario 800 de la muerte de Clara. Creo que lo fue. Así es. Y estaba allí, compartiendo algo de música que había escrito, Lo que te sostiene, Contemplar a Cristo y creo que tal vez La bendición de Santa Clara. Y después de esa reunión, la hermana Patricia Fritz puso una caja en mi oficina en Assisi Heights. La abrí y era una Santa Isabel embarazada, tallada en madera, representada como una mujer guatemalteca. Y ella escribió esta nota. Creo que algo está naciendo en ti. ¿Y sabes qué? Ahora mismo estoy mirando a esta guatemalteca, porque está en nuestra habitación y ahí es donde me encuentro en este momento. Y ella está allí, se sostiene el estómago, su estómago es enorme. Y así, este tema de ser partera y a través de la gracia de Dios, llevar el amor de Dios a través de la música es bastante poderoso. Se podría decir que he tenido el privilegio y el honor de participar en un proceso de encarnación. En efecto, sí. Y has dicho que sí. Sí, aunque muchas veces tuve miedo. En efecto. ¿Recuerdas que estudié con Angelis Arian y uno de sus encantadores dichos fue, el valor es el miedo que has dicho en tus oraciones? Sí, me encanta. Entonces, cuando estabas en el umbral del terror y la paz profunda, cuando se te entrevistó en Asís Heights en Rochester y dijiste que sí al puesto, todas esas puertas que se han abierto desde entonces, ¿no? Sí, es tan providencial y creo que incluso conocerte realmente lo inició. Inició mi viaje franciscano. Así que estoy muy agradecida por eso. Y yo estoy agradecida por nuestra amistad, que ha tenido muchas temporadas. Sí, Recordar que el dolor llenó el tiempo cuando Joey murió y yo no vivía en St. Cloud en ese momento, pero aquí estoy en St. Cloud. Soy testigo de coraje con que tú y Duane se mueven y a través de las capas del dolor que viene con la pérdida de un hijo. ¿Cuántas personas han experimentado esto? Y por eso les enviamos nuestro más sincero cariño en nuestras oraciones. sí, sí. Aprendemos cuando sufrimos. ¿Cuántas otras personas han sufrido de la misma manera? Cuando al principio decimos, ¿por qué a mí? Sí, sí, Entonces nos damos cuenta, bueno, ¿por qué no? Es un gran viaje de rendición. eso es correcto, sí, sí. Y lo que encuentro fascinante es este lugar de entrega a la que la vida nos trae y la belleza de Dios estando con nosotros, ya sea el sentido de Dios, con el don de la fe o la creencia en algo más que en nosotros mismos. Tal vez para algunos se ha manifestado a través de la comunidad. Cuando hemos hecho el programa de 12 pasos, de lo que podrían llamar un poder superior, la oportunidad de superar un dolor o desafíos indescriptibles, estamos conectados. Tenemos una red de relaciones entre todas las personas. Entré con otras personas tejiendo la creación y para nosotros, gente de fe, también con Dios. Gracia asombrosa. Increíble, gracias. Sabes, no sé si quieres pasar a la siguiente pregunta, pero me vino algo que realmente quiero compartir. Mi comprensión de Jesús se ha visto profundamente afectada por la sabiduría y la espiritualidad franciscana. Cuéntame más. Sí,
Crecí con un entendimiento muy común de que Jesús fue enviado por Dios para morir en la cruz con el único propósito de perdonarme mis pecados. Y lo que he aprendido a través de la cristología encarnacional, de la teología y la espiritualidad franciscana es que Cristo Jesús no fue una ocurrencia tardía. Jesucristo estuvo en todos los tiempos. La palabra viva vivía en todos los tiempos, antes de todos los tiempos, por los siglos de los siglos, en el pasado, ahora, en el futuro. Entonces, es ese sentido del Cristo cósmico y atemporal. Pero Dios tenía tanto amor que no había forma de que pudiera ser contenido. Y así, porque el motivo, si se puede llamar así, fue el amor, no necesariamente el perdón de nuestros pecados. No es que eso no esté entrelazado allí, pero Jesús vino porque Dios no pudo contener todo el amor. Y Jesús fue un radical. Se enfrentó a los fariseos, se enfrentó al rígido estándar de la religión judía en ese momento y salió de los márgenes para desarrollar relaciones con personas que se pensaba que eran indignas de una relación. Y entonces Jesús mostró este tipo de Dios compasivo, misericordioso y omnipresente de una manera más profunda que nunca antes se había manifestado, y recorrió su camino totalmente obediente a la verdad de su propia identidad, que era amar a toda costa. Entonces, este amor a toda costa lo llevó a la crucifixión, porque no se negaría a sí mismo, a pesar de que había mucha presión para que hiciera eso. Entonces, aunque sabía que iba a ser crucificado en la cruz, se mantuvo fiel. Fue crucificado porque a la gente no le gustaba lo que hacía y decía. Pero cuando estaba en la cruz, su sufrimiento y su amor se convirtió en un acto de solidaridad con todos los seres que sufren y se envuelven por completo. Así que cada vez que sufro, Jesús está conmigo. Él está en la cruz. Dice, estoy contigo. Y cuando llegas al punto en el que tienes que hacer un sacrificio para ser fiel a ti mismo, te dice, estoy contigo. Y a menudo pienso, ya sabes, ¿cómo se relaciona el pecado con esto? Bueno, a veces pienso que su amor fue tan grande que se derramó, que es casi como miras un océano y tal vez el pecado es como una gota en el océano y el océano simplemente borra el pecado, porque el pecado es tan pequeño en comparación. No estoy diciendo que no haya gran maldad y pecado, pero en comparación, el océano de amor simplemente fluye encima de eso. Y creo que así es como se nos da el amor redentor de Cristo. Es que su amor es mucho más grande que nuestro pecado. Quiero decir, todavía estoy trabajando en la articulación de esta idea, pero digamos que estoy en una discusión con mi esposo y le digo algo. Eso no es muy amable. Le pido perdón, él me perdona. En cierto sentido, lo que ha hecho está cubierto por su amor y su perdón, lo cual ya no hace tan visible el error. No sé, realmente estoy luchando para articular esto, pero principalmente enfocándome en el amor de Dios a través de Jesús y que Jesús sufrió en la cruz en solidaridad con nosotros y también para mostrarnos el mayor amor posible. Incondicional. Tomar ese ejemplo con Duane. Esta realidad humana del conflicto es natural. Traemos dos, cada uno de nosotros es un mundo de experiencia, cultura, herencia y personalidad, interrelación, ya sea en la comunidad, la amistad, los colegas en el trabajo, los compañeros de clase en la escuela, los socios, cónyuges, en cualquier nivel de relación. Hay momentos en los que nos agradecemos o violamos los límites que tal vez sabíamos que existían en términos del respeto. Y entonces un ejemplo, lo pondré en mi propio caso en la comunidad cuando no estoy descansado, tengo demasiada prisa,
Estoy demasiado apegada al trabajo y no soy tan amable, receptiva, cariñosa, o no soy aguda o crítica. El proceso de reconciliación, de preguntar, responsabilizarme de mis acciones, comprometerme a ser mejor para mejorar mi habilidad o retener la lengua o ser más respetuosa, sea lo que sea. Pedir perdón, ofrecer perdón, ya sea que la persona lo dé o no. Dios está ahí en la orientación del corazón. El estado del corazón es crecer para ser más amoroso. No es para seguir pecando, por así decirlo, y luego ser perdonados. Es un viaje hacia ser más. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Llevamos la imagen. Pero algunos de nosotros a veces no nos parecemos mucho al amor incondicional de Dios o a las relaciones justas, pero estamos en el camino. Quienes estamos comprometidas con un viaje espiritual o un viaje de crecimiento personal, entonces tenemos una parte en eso. No es solo Dios haciendo cosas, pero nuestra asociación, colaboración, trabajo conjunto con Dios que nos transforma y transforma el mundo al mismo tiempo. Sí, exactamente. Entonces, tal vez, ya sabes, tal vez antes de morir podría tener una mejor articulación de eso, pero mi viaje es uno de una comprensión cada vez más amplia y profunda de este misterio que llamamos Dios. Y me reflejaría en ti y cada vez ampliaría, profundizaría el sentido de convertirme en una persona, cuerpo, mente, espíritu íntegro, o santo, o sano, ser más verdadera, más auténtica, capaz de amar y ser amada, o de tomar decisiones difíciles porque son las justas o lo correcto. Sí, Bueno, uy, creo que nos sumergimos un poco en las profundidades de aquí. Eso no fue parte de nuestra conversación inicial, pero qué maravilloso, ¿eh? es el Espíritu Santo en acción. Ah, ajá, lo es. Entonces pienso, ¿qué tal si vamos a ese lugar del que ves que los valores o la espiritualidad franciscana pueden aportar a nuestra vida diaria? Has estado hablando de eso un poco, pero a nuestra realidad contemporánea, ¿algo que quieras agregar a la luz de lo que hemos estado hablando hasta ahora? Yo diría que en términos de la realidad contemporánea, con toda la división, creo que la espiritualidad franciscana nos llama a una inclusión cada vez mayor, a entender que no importa de dónde vengas, no importa de qué parte de la sociedad seas, no importa en qué parte de la creación te encuentres, perteneces. Sí, hermoso. Y realmente creo que ese es uno de los valores fundamentales de los valores franciscanos. Eso incorpora el cuidado de los pobres, el cuidado de la tierra, hablar por los impotentes, acción basada en la contemplación, porque en la contemplación pensamos en lo que vamos a hacer en el contexto de todo. Así que realmente creo que un sentido de inclusión cada vez mayor es lo que necesitamos en este momento, en nuestro país, en nuestro mundo. Oh, sí. Oh, sí. Y creo que pusiste un poco de forma y sientes de eso mientras hablabas con la Trinidad del Amor y en nuestras consiguientes conversaciones sobre la encarnación. Sí, Y estar formada y en cierto sentido reformada para ser más inclusiva, amorosa, justa. Bueno, eso es un bocado ahí mismo, ¿no es así? Ok. Entonces cambiemos el enfoque por un momento aquí. Si hablamos de la sabiduría franciscana como tal, bueno, sabes que el nombre de este pequeño podcast fue iniciado por un pequeño correo electrónico de la asociada Joan Dahl. Sabes, necesitamos escuchar la sabiduría franciscana. ¿Cuándo comienzas un podcast? Avísanos. Y aquí estamos, casi un año después. Bueno, ha pasado más de un año desde ese correo electrónico al comienzo de COVID. ¿Cómo dirías que has crecido tú en la sabiduría franciscana? bueno, algo de esto repetirá un poco lo que podría haber dicho antes, pero lo voy a decir de una manera muy concisa. La intención de Dios es el amor, no la condenación. ¿Cómo comparto ese amor? Entonces, la sabiduría está reflexionando sobre cómo estoy siendo llamada a compartir el amor de Cristo con los demás. Y Francisco dijo, Cristo me ha mostrado lo que tengo que hacer ahora. Estoy parafraseando. Depende de ti saber qué es lo que debes hacer.
Y por eso creo que la sabiduría es comprender que, dado que todos funcionamos dentro de una red de relaciones, cada uno de nosotros tiene un carisma o talento individual que debe ser compartido, pero con el entendimiento de que todo lo que tengo es de Dios, que es la base. Creo que en la pobreza franciscana, en la humildad, la sabiduría nos da el concepto de que pobreza no es que tenga que estar queriendo comida, sino que es que yo sé que todo lo que tengo es un don y que Dios tiene una forma especial de usar mis carismas particulares. Escucho también para vincularlo con otra articulación o disciplina, la llamada al discernimiento. Sí, Tamizar, clasificar, pesar, valorar. ¿Cuál es la mía entre esas opciones? ¿El tiempo es ahora? Cuando tenemos diferentes regalos, dibujos, atracciones, bueno, ¿dónde se inclina ahora? Y hay un lugar tan hermoso para, como tú dijiste, esta red de relaciones, acompañamiento espiritual, compañerismo, amigos espirituales que pueden ayudarnos, dirección espiritual para tamizar y clasificar. ¿El tiempo es ahora? sí, sabes. De hecho, cuando conocí a Dwayne en 1980, fue él quien sugirió que consiguiera un director espiritual. Y así desde 1980 hasta ahora he tenido un director espiritual. Y la gran mayoría de ese tiempo han sido mujeres franciscanas. Allí vamos. Y vamos, sí, todavía estamos en camino. Sí, mi directora espiritual actual es la hermana Rose Elsben, hermana franciscana de adoración perpetua en la Cruz, y ella es una auténtica joya. No nos reunimos con demasiada frecuencia en este momento, pero cuando lo hacemos me llena. Y tienes un terreno fértil en el que trabajar, que se ha ido nutriendo a lo largo de los años. Sí, sí. Mientras nos acercamos al final de esta pequeña conversación, Katy, ¿algo más que te gustaría decir sobre la sabiduría franciscana o lo que hemos compartido aquí? ¿Qué le ofrecerías a quienes están hambrientos de más en sus vidas esta vez? Yo diría que no tengas miedo de hacer preguntas, que busques la verdad de tu Dios y tu relación con Dios con toda la energía y sepas que Dios te revelará lo que tienes que hacer. Dios revelará lo que debes hacer. Creo que eso requiere un amén, ¿no es así? Amén. Aleluya. Katy, ha sido maravilloso. Es maravilloso tenerte conmigo, con nosotros en el podcast de hoy. Ha sido un placer compartir esta buena noticia de tu vida. He disfrutado de esto durante décadas, pero a través de este medio de comunicación estamos extendiendo esa buena noticia. Quiero decir que encarnas con mucha gracia los valores franciscanos y estoy agradecida por nuestra amistad. Que seas bendecida mientras continúas trayendo bondad y belleza al mundo. También es hermosa pizca de alegría. Una vez más, gracias. Bueno, ha sido un gran gozo compartir con ustedes y sentí el movimiento del Espíritu Santo una vez más. Entonces tengo una gran sonrisa en mi rostro. Estoy muy agradecida por ti, Michelle, y por nuestra conversación. Gracias y los bendigo por todo lo que hacen. Gracias, hasta la próxima vez. Dios te bendiga. Adiós. Adiós. Y gracias a ustedes, oyentes, por sintonizar el podcast de hoy. Les invito a volver al episodio 23, cuando entrevistaré a Doug Belmer, un asociado franciscano practicante de salud mental de emergencia, que explora el autocuidado y la resiliencia como elementos de vida, sirviendo fielmente. Hasta la próxima. Que sean bendecidos con paz y todo bien.